Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra temática en este mes, que es la intercesión. Vamos a conocer en esta mañana a un profeta en el Antiguo Testamento, que no sé si ustedes lo conocen, pero hoy día vamos a averiguar un poquitito de su vida. Sabe que este profeta está sacando titulares en los diarios, este profeta de la Biblia. Ya les voy a comentar sobre eso y vamos a ver cómo la palabra del Señor es pertinente para nosotros en este tiempo, en esta época. Antes de eso vamos a tener un tiempo de oración. No sé, yo creo que aparte de ampliar el templo, vamos a tener que ampliar las reuniones. Siempre quedan cosas pendientes, siempre andamos un poco apurados con el tiempo. Escuché una vez nomás, pero bueno, con Kirachi estaremos aquí los dos. Vamos a orar al Señor. Hay siempre necesidades. Hoy día el Ministerio de Oración iba a orar particularmente por las familias de la iglesia. Justamente la hermana que tenía que estar dirigiendo esta parte está afectada de salud con toda su familia, fíjense. Y vamos a orar por nuestra hermana Blanquita y familia. No olviden que estamos durante este mes orando, intercediendo todos los días por una petición que se nos entregó. Hay muchos que con mucho entusiasmo me han dicho que están orando día a día y marcando su tarjeta. Es una ofrenda de oración que vamos a traer el próximo domingo, el domingo 25, para entregar al Señor. Una ofrenda de oración. Suena extraño, pero en la Biblia aparece eso en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a ponernos de pie para orar al Señor unos momentos y orar por la palabra también. Señor bendito, agradecemos a ti el privilegio de poder acercarnos a tu presencia con nuestro clamor, con nuestra oración, llevando a ti, Señor, las necesidades de nuestra vida. Oramos, Señor, en este día especialmente por las familias de nuestra iglesia. Señor, hay oposición del enemigo en muchas áreas, Señor, de nuestras vidas, como familia, como matrimonios. Y Señor, queremos que tú guíes nuestro corazón, nuestra mente, nuestra atención a poder, con tu ayuda, con tu poder y con las instrucciones de tu palabra, Señor, poder realmente traer libertad, Señor, a nuestros hogares. En muchas maneras, Señor, nos complicamos, Señor, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de varones como cabezas de nuestros hogares, la vida como mujeres, Señor, ayudas idóneas, Señor, dentro del hogar, en la obediencia, en la sumisión de los hijos. Y Señor, estamos orando para que tú traigas, Señor, refresco, claridad, Señor, a cada una de nuestras necesidades. Oramos, Señor, por la familia Roa en este día. Señor, tú sabes bien la enfermedad que los ha tenido trasnochando, que han estado, Señor, preocupados, Señor, por esa necesidad. Oramos, Señor, que tu presencia ilumine sus corazones, sus mentes, les dé sabiduría, Señor, y lo que necesiten para este periodo de prueba. Oramos, Señor, por tantas necesidades de salud de nuestros hermanos que en este tiempo están sufriendo. Oramos, Señor, y ponemos delante de tu presencia cada una de esas cosas, Señor, que son necesidades reales, presentes, que perturban, Señor, que cansan, que angustian. Oramos, Señor, para que tú pongas tu mano de bendición sobre cada una de esas necesidades. Oramos, Señor, para que aprendamos durante este mes, Señor, a ser buenos intercesores delante de ti. Tu palabra dice que tú nos has constituido, Señor, en sacerdotes, en un sacerdocio santo para ti.
El sacerdote, su función principal es la de interceder por necesidades, por el pueblo, por problemas, Señor, por peticiones. Debe estar muy cerca de ti, Señor, pero muy claro también en las necesidades. Oramos, Señor, para que tú ilumines nuestro entendimiento en esta área de nuestra vida como hijos tuyos. Y en este día, Señor, al abrir tu palabra también podamos encontrar claridad en nuestra vida y urgencia también en cuanto al llamado a interceder por necesidades. Gracias por tu palabra, gracias por este profeta, Señor, que nos ilustra tan bien la necesidad de este tiempo. Oramos a ti, Señor, y clamamos que tu palabra sea pertinente a nuestra vida, a nuestra realidad, pero también a la realidad de un mundo necesitado. Oramos a ti en expectativa de lo que tu palabra tiene que decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Les voy a pedir más volumen al micrófono, ¿sí? Para no terminar tosiendo esta mañana. Hay un profeta en la Biblia, hasta yo me asusté, que se llama Ezequiel, y vamos a aprender un poquitito de él. No sé si han leído al profeta Ezequiel. Es un libro no muy fácil de digerir, es un libro, yo creo, desconocido. No me acuerdo haber escuchado alguna vez una predicación acerca de Ezequiel en algún lugar, pero vamos a conocer un poquitito a este profeta. Yo creo que el mundo sabe más de Ezequiel que nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque es el libro que se ha usado para dar validez a la investigación sobre los fenómenos, ¿cierto?, llamados ovnis. Capítulo 1, ¿quién no ha leído el capítulo 1? Hay ovnis ahí, las ruedas que giran sobre sí mismas y todo eso. Bueno, en el instituto encontramos la solución en el contexto de la Biblia, lo que todo eso significa. Tendrían que ir al instituto para... es barato estudiar un ramo, 2 ramos, así que están invitados. Más adelante vamos a hacer una extensión e invitación que hay para el aniversario del instituto. Hay una charla bien importante que se va a entregar para el 21 de mayo, pero ya van a saber un poco más. Quiero que me sigan un poquitito, unos minutos. Yo les voy a tratar de comprimir un poco la historia de Israel para llegar a Ezequiel y por qué está haciendo lo que hace y dónde está y qué está hablando y qué nos quiere decir en esta mañana la palabra del Señor a nosotros. Ustedes saben que vamos a empezar desde David. Primero Saúl, ¿cierto?, se constituye la nación de Israel después de haber salido de Egipto en una nación con un rey a la cabeza. Ese primer rey Saúl se portó mal, ¿cierto?, se enorgulleció, se farreó la oportunidad de ser un siervo de Dios que guíe al pueblo al establecimiento de esa nación como una nación independiente y soberana. Después de él, Dios levantó a David, el gran guerrero de Israel. Él extendió las fronteras, dio en realidad paz durante su periodo de gobierno. El Señor lo dirigió en eso. Después de él vino Salomón. Salomón fue el que trajo gloria, esplendor, estabilidad política, económica a la nación, y fue el periodo donde Israel se comenzó a relajar en cuanto a su vida moral, social y religiosa. Esto terminó en que 2 hijos de Salomón, Roboam y Jeroboam, dividieron el reino en 2, en el norte y el sur. El norte se llamó Israel, con su capital en Samaria. Había un templo allí, por eso la mujer ahí en Juan 4 pregunta: ¿dónde debemos adorar? ¿En este templo o en Jerusalén? La otra división, el sur, con capital en la ciudad de Jerusalén, siguió adelante. El norte, en el año 722, fue invadido por Asiria, fueron desterrados, dispersados, prácticamente desaparecieron esas tribus del norte. El sur duró un poco más, tuvo algunos reinados mejores, hubieron más profetas
Israel fue llamado constantemente al arrepentimiento y duraron hasta el año 605 más o menos, donde ya la situación no dio para más, y vamos a ver un relato en Ezequiel donde aparece el estado del pueblo. Vienen los babilonios a hacerse de las riquezas y del poderío de la nación de Israel en el sur. Hay una primera deportación donde Nabucodonosor se lleva lo mejor de lo mejor. En esa primera deportación, en ese primer exilio, primera parte del exilio, Nabucodonosor se lleva a Daniel, ¿cierto?, y sus amigos a la ciudad de Babilonia. Después de eso hay un virreinato, diríamos, hay un rey asignado en Jerusalén, hay revueltas, hay cosas, y hay un segundo exilio, un segundo grupo de personas que son llevados cautivos a Babilonia. En ese grupo de personas iba el profeta Ezequiel. Son los dos profetas del exilio, Daniel y Ezequiel. Todos los demás profetizaron dentro de los límites de la nación de Israel. Daniel le tocó profetizar, ¿cierto?, en los estratos altos. Él estaba en el palacio de gobierno, él estaba abocado a lo que era sus profecías, mayormente desde el capítulo 1 al 7 de Daniel, están abocadas a las naciones, la perspectiva más amplia en cuanto a los gobiernos terrenales gentiles. Pero Ezequiel estaba con el pueblo, ahí en las ciudadelas, alrededor del muro de Babilonia. Él estaba con el pueblo. Daniel arriba profetizando, pero Ezequiel estaba con el pueblo. Venía una tercera deportación, que era realmente el sitio de Jerusalén y ya la destrucción total de lo que es Israel como tal, y la ciudad de Jerusalén, el baluarte. Y el ministerio de Ezequiel en los primeros 33 capítulos es profetizar esa destrucción que se viene sobre la ciudad de Jerusalén. Es como si todos nosotros estuviéramos exiliados en un país extranjero y sintonizando ahí la radio para saber las últimas noticias. ¿Qué está pasando en Chile? Queremos saber noticias, díganos. Como cuando se cayeron todos los teléfonos, ¿cierto?, durante el terremoto, y queríamos saber. Esa urgencia había en el pueblo de saber, y estaba ahí el profeta Ezequiel, el profeta más raro de la historia, por lo que vamos a leer aquí. Dice aquí, libro de Ezequiel, el más antiguo caso de epilepsia. Un académico se dio el trabajo, ni puedo decir ese nombre, ni vale la pena repetirlo. Pero, ¿sabe usted? El profeta de Ezequiel, entre el pueblo ahí, hace las cosas más extrañas. Es un profeta reconocido por los judíos, pero no por el mundo, no por las naciones, no por este académico, este investigador, este científico. Él dice, una investigación ayudaría a comprender los escritos impenetrables del profeta Ezequiel. Científico afirma que el profeta presenta todos los síntomas clásicos de la epilepsia del lóbulo temporal, enfermedad que a menudo es confundida con trastornos de orden psiquiátrico. 18 de noviembre de 2001, esta publicación. ¿Qué le parece a usted? ¿Sabe por qué? Porque de repente este profeta Ezequiel se pone a hacer una maqueta de barro, pone un pedazo de hierro y pone su cara y se pone a mirar eso. De repente el profeta está mudo, no puede hablar. De repente el profeta pasa 300 y tantos días durmiendo de un solo lado, y todos se preguntan, ¿y por qué hace eso? Y otros tantos días durmiendo del otro lado sin poder darse vuelta. De repente este profeta tiene que cocinar, hacer un pan con ciertas características y cocinarlo con estiércol, con excremento. De repente este profeta sale con un cuchillo a cortar sus barbas y divide esas barbas en 3 grupos. Un grupo de esas barbas las quema en medio del pueblo,
Otro grupo de esas barbas va al extremo de la ciudad y las corta con una espada, las lanza al viento. De repente otro grupo de ese pelo, en realidad son unos cuantos pelos, los toma y los envuelve en el borde de su manto. Es tremendo entrarse a conocer a este profeta. Bueno, esas tres partes indican a la nación de Israel, y ese pequeño grupo de pelos es el remanente, que va a ser marcado como los 144.000 previo a la destrucción de Jerusalén. Yo podía hablarles todo el día de Ezequiel, no lo voy a hacer. Pero ¿sabes? Este profeta tremendo hace cosas. Yo creo que todos los que les gusta esto de los mimos, el arte y todo este tipo de cosas deben leer Ezequiel, porque Ezequiel es mandado a usar casi solamente lecciones objetivas para ilustrar el mensaje. De repente el Señor dice: yo me voy a llevar a tu esposa, el deleite de tus ojos, y tú no vas a llorar, ni vas a hacer duelo, ni te vas a afligir por ella. Y él tiene que hacerlo. Con razón, este hombre dice, la epilepsia temporal se caracteriza por crisis parciales frecuentemente acompañadas de una sensación de soñar que las cosas no son exactamente como deberían ser. Entre los síntomas neurológicos de la enfermedad reconocibles en la descripción bíblica figuran las alucinaciones, los periodos en que Ezequiel es incapaz de hablar o se pone a escribir de manera compulsiva, las ausencias y los discursos pedantes. Bueno, hoy día vamos a ver uno de esos discursos pedantes. El problema es que todo lo que dice Ezequiel está corroborado en otras partes de la Biblia, y que es palabra de Dios, en la cual muchas veces él está comprometido incluso físicamente. Pero como les dije, el punto principal es que él está profetizando la caída de Israel. Y él lo que va a hacer en estos capítulos, y nuestro capítulo va a ser el 22, Ezequiel 22, va a revelar las abominaciones de la nación de Israel, las abominaciones sociales, morales y religiosas, los pecados de Jerusalén por los cuales Dios los está juzgando tan duramente. Vamos a ver este capítulo, los pecados de Jerusalén, Ezequiel capítulo 22. Vamos a ver del 1 al 12 las abominaciones que hacen de esta nación culpable. 13 al 22 vamos a ver los anuncios de juicio, de fuego, y después lamentos por la ausencia de una voz que se levantara allí para pedir en favor de la nación de Israel. Este capítulo presenta lo que hoy día conocemos y vemos mayormente por televisión, estos juicios, donde los cargos son presentados, donde las sentencias son decretadas, donde el acusado es desenmascarado en sus delitos y donde hay un fiscal acusador y un abogado defensor. Y en esos términos vamos a ver este capítulo del libro de Ezequiel. Vamos a ver los cargos presentados, versículos 1 al 12. Versículos 1 al 12 del libro de Ezequiel, capítulo 22. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras.
Las que están cerca de ti, las que están lejos, se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Es como leer el diario de este día. ¿Vieron el titular? La raíz de la corrupción en estos cargos presentados de Israel está en esa parte, en el último versículo. Se olvidaron de mí, dice Jehová el Señor. Esa es la raíz de la idolatría en los versos 3 y 4. El desprecio del santuario, de ese lugar del templo donde la presencia de Dios estaba. Profanaron los días de fiesta que el Señor había establecido para Israel. Iban a los montes, dice, a comer sacrificios a los ídolos. Esta es la idolatría y la irreligiosidad. En un capítulo más atrás, porque Ezequiel es un sacerdote, su único deseo, y estaba él en la edad para empezar a cumplir los ritos de su oficio, pero el Señor lo defrauda y le muestra lo que hay en realidad en el templo, y lo lleva en una visión. Dice que lo tomó por las guedejas de su cabeza y lo llevó en visiones al templo. Lo tomó del pelo, y lo que vio Ezequiel en el templo, que los sacerdotes adoraban al sol, que dentro del templo estaba lleno de imágenes de Baal, de Astarte, lleno de idolatría dentro del templo. La idolatría y la falta de religiosidad y del cumplimiento de las pautas que Dios había mostrado a Israel era una parte de esos cargos que Dios estaba presentando. Lo segundo que podemos ver aquí del verso 1 al 12 es el derramamiento de sangre. Se menciona muchas veces el derramamiento de sangre. En el capítulo 20, si ven una hoja más atrás, versículo 26, dice: los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. En el verso 26. En el verso 31, di pues a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no os contaminasteis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicasteis tras tus abominaciones. Verso 31, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar a vuestros hijos por fuego, os habéis contaminado todos vosotros o todos vuestros ídolos hasta hoy. Derramamiento de sangre, no solo ofreciendo a sus hijos a los ídolos, sino homicidios como tales, despojo de las clases sociales más bajas al punto de llevarlos a la muerte. Hay derramamiento de sangre y el Señor no va a pasar por alto ese tipo de cosas. La tercera acusación es inmoralidad e incesto. Hicieron, dice, en medio de ti perversidades. Dice en el versículo 10 de esto de tener relaciones sexuales, ¿cierto?, con la madre. Violencia a aquellas mujeres que estaban todavía en su tiempo de
de su regla, como lo conocemos, ¿cierto?, actualmente. Cometían adulterio tras adulterio con la mujer del prójimo, incesto con la nuera, con la hermana. La inmoralidad no tenía límite ni nombre. Pero aparte de eso, en el versículo 7 vemos las prácticas, ¿cierto?, inhumanas. Había desprecio, violencia, despojo de los más necesitados, desprecio a los padres. El verso 7, el padre y la madre despreciaron, no había afecto natural ni reconocimiento de la disciplina, de la autoridad de los padres. Había extranjeros que se estaban aprovechando de esos extranjeros por venir y no tener casa, no tener un trabajo, no tener resguardos sociales, se aprovechaban de ellos. Había violencia al huérfano y a la viuda, despojaban de su herencia. La tierra y la ciudad de Jerusalén llena de violencia. Qué catástrofe que Jerusalén signifique ciudad de paz. Hermanos, este es el retrato del mundo moderno, y no tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta. Pero es el hombre moderno que ha dejado, se ha olvidado de Dios, lo ha desechado, lo ha tomado como algo innecesario en su vida, y ha caído el hombre moderno en la idolatría, derramamiento de sangre, inmoralidad, incesto y prácticas inhumanas. Cualquier artista hoy día que quiere destacar y hacerse famoso tiene que profanar la figura de Cristo. Hay por ahí en internet una foto de una crista, una mujer desnuda crucificada. Eso es el arte moderno. Cuestionan la deidad, el cine, las películas, los libros, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay idolatría por todos lados. Cualquier persona que sobresalga en las artes, en el deporte, en la televisión, en el cine, es un ídolo. Hacemos ídolo de todo lo que se nos pueda ocurrir. Escuchaba de un médico argentino que su función era atender los partos de adolescentes embarazadas. Cuando lo entrevistaban, él decía, es tremendo, niñas de 15, 16 años que llegan a dar a luz aquí y que ni saben ni tienen ni idea de quién puede ser el padre de esas criaturas. Literalmente este hombre decía, vienen a los hospitales a escupir a sus hijos. Que hablar, cierto, de estos métodos de abortivos es como pasar a los hijos por fuego. Anuncio esta noticia de ese hombre que abusó por tantos años de sus hijas ahí en Europa, una bofetada para mostrarnos una señal de miles y millones de casos como ese que no salen a la luz pública, pero que el Señor sí está viendo. Hermanos, el mundo está completamente arruinado y contaminado, y el Señor viene con su juicio. Los cargos han sido presentados a través de toda la Biblia, y podemos ver que el mundo está sentenciado a ese juicio. Pero vamos a ver la sentencia decretada. Miren el versículo 13 al 22. Si bien los cargos y el Señor lo ha evaluado de esa forma, no hay quien haga el bien, dice Romanos capítulo 3. Pero vamos a ver la sentencia, versículo 13. Y aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, 18, Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escoria de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Y os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él serán fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así serán fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Terrible, tremendo. Aquí hay una situación puntual, histórica, relacionada con Babilonia, con Israel en el 600, pero habla de Israel en el verso 16, arrojada y 15, arrojada y dispersada por las naciones. Hay un cumplimiento futuro también para esta, que es una profecía. Y hermanos, el juicio de Dios es tremendo y severo contra su pueblo. ¿Cuánto más será contra aquellos que le conocen? Con razón, la carta de Pedro dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, dice, ¿qué será de ti, pecador? Hay una necesidad y una certeza de juicio. El profeta bate palmas, aplaude, pero no en acto de alabanza, sino espantado por la desgracia de su nación y de su pueblo. El juicio aquí se presenta en la figura de un horno ardiendo. Dice en el versículo 19 que el recipiente donde va a hacer hervir a los judíos es la misma ciudad de Jerusalén, en el asedio, en el sitio. Dice la historia que 2 años estuvieron los babilonios rodeando a Jerusalén en este sitio. Y ellos, hay que leer ahí el libro de Lamentaciones, lo leí una de estas mañanas, es tremendo. Cómo murieron de hambre, cómo consumían sus propios hijos, cómo caían en las calles y nadie podía hacer nada. Ese es un sitio. Cortar todas las vías, cierto, de agua, de alimento, hasta que mueran o se rindan. Es tremendo lo que ocurrió en este tiempo. Es tremendo lo que ocurrió en el año 70 con el asedio de Tito, el romano, y lo que ocurrirá con el anticristo al final del siglo. 3 veces Israel va a vivir esta misma situación. Los israelitas van a ser la materia prima, y dice que cuando los funda ellos van a dar como resultado escoria. Miren Salmo 119, Salmo 119. Dice 119. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. La escoria demuestra la impiedad, la maldad hasta el extremo, la degeneración y la corrupción. Los israelitas iban a ser la materia prima de ese horno, Jerusalén el horno, y Jehová fundiendo la materia, y Israel sale de ese juicio como escoria. Actualmente, hermanos, como la ciencia y la tecnología ha avanzado y ha aumentado a la velocidad de la luz, por otro lado, la inmoralidad y la perversión ha aumentado a la velocidad de la luz. El hombre moderno no relaciona la inmoralidad y la degradación con el castigo y el juicio. Viene
dice la Biblia, el periodo más terrible de juicios de parte de Dios sobre la humanidad. Uno de estos días. Seguimos oyendo de terremotos, ahora en China. Terremotos en diferentes lugares. Anuncian la cercanía del día de la ira de Dios, donde no va a ser solamente Israel y Jerusalén, sino el mundo entero, por las atrocidades y los crímenes. La sentencia está decretada ya en la Biblia. Los desastres naturales indican la forma en que Dios tiene para castigar al ser humano. El libro de Job, busquemos el libro de Job en el capítulo 36. Uno dice, qué tremendo la naturaleza, pero detrás de la naturaleza está Dios. Sea terremoto, sea aluvión, sea lo que sea. Dice, verso 24, 36, 24 del libro de Job, 36, 24. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. 36, 26 de Job. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Fíjese, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ellas las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Él usa los fenómenos aparentemente naturales como castigo para los pueblos. Yo recuerdo, y me quedó esa imagen, cuando fue el aluvión del norte hace muchos años atrás. Aparecía en primera plana una fotografía del aluvión, ahí en Antofagasta, ¿recuerdan ustedes eso? ¿Sí? Y en medio de todo ese barro había un santo, la figura de un santo. Y era es todo lo que tenemos que saber. Dios castiga la idolatría. Cuando de repente uno escucha una cosa terrible por aquí y por allá, hay que investigar un poco el contexto. Terremoto en Haití, ¿qué es lo que más hay en Haití? Animismo y espiritismo. El Señor castiga las perversiones morales, espirituales, por medio de este tipo de juicios. Y hay una sucesión de este tipo de juicios en el libro de Apocalipsis. Por eso esa sentencia decretada está a la puerta. Y nosotros, sabiendo estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Para allá vamos. En tercer lugar, volvamos a Ezequiel 22. Los cargos presentados, la sentencia decretada, pero ahora el acusado desenmascarado. Hay que juntar las pruebas para elevar una acusación, y las pruebas están. Vamos a ver quiénes son los culpables. Versículo 23 en adelante hasta el 29. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Profetas, sacerdotes, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes,
Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lobo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, el pueblo y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. El acusado es evidenciado, todas las clases sociales igualmente culpables, todas las capas, desde las superiores hasta las más inferiores. Ezequiel culpa a príncipes, sacerdotes, potentados, profetas y finalmente a todo el pueblo en la complicidad. Los profetas falsos habían conspirado tanto para propagar el error como para oponerse a los mensajes de los verdaderos siervos de Dios. Los falsos profetas son mencionados primero ahí en el versículo 25. Se habían conjurado, se habían puesto de acuerdo para arrebatar presa, devorar almas, tomar hacienda. Multiplicaron, dice, sus viudas en medio de ella, porque ellos se les consultaba: ¿vamos a la guerra? ¿No vamos a la guerra? Y ellos, para congraciarse y para recibir cierto dinero, haciendas y honra, decían: vayan a la guerra. Y eran guerras que Dios no permitía. Y así morían los hombres y se multiplicaban las viudas. Los falsos profetas hablando en nombre de Dios lo que Dios no había mandado a decir. Segundo lugar, dice de los sacerdotes que violaron mi ley, contaminando los santuarios, mezclando lo santo y lo profano, no haciendo diferencia ni distinguiendo entre lo bueno y lo malo. No solamente habían desobedecido la ley, la palabra de Dios, sino que la habían violentado, la habían trastornado, buscando sus propias interpretaciones, buscando su propio provecho, buscando su propia ganancia. Pero están los príncipes en el verso 27. Los príncipes son los gobernantes y regentes, quienes, pudiendo haber empleado su influencia y su posición para bien del pueblo, hicieron del pueblo el objeto de su ganancia, de la acumulación de dinero. Uno se asombra cuánto dinero tienen los políticos de hoy. Príncipes, gobernantes y nobles y líderes también eran contados entre los culpables. Y finalmente el verso 29 habla del pueblo, puesto al final, en un orden diríamos jerárquico desde el punto de vista de Dios. El pueblo, la corrupción se había extendido a todo nivel, voluntariamente, en todos los estratos. Sus líderes, sus políticos hacían robo, maldad y violencia, y el pueblo hacía lo mismo. Actualmente, hermanos, hay profetas por todos lados, profetas falsos, que, como dice el libro de Pedro, busquémoslo, por favor, que su intención no son las almas de las personas, son sus billeteras. Segunda de Pedro 2: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad del Evangelio será blasfemado. Segunda de Pedro 2:3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas,
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Profetas por todos lados, que viajan en primera clase, que tienen grandes mansiones, todo ese tipo de cosas se están viendo hoy en día. Que no les interesa lo que dice la palabra, que les interesa contar de sus sueños y sus experiencias, y que hablan de milagros y de prodigios, pero no hablan al pueblo de la palabra de Dios. Pero la segunda acusación a los sacerdotes es más tremenda todavía. Los sacerdotes son los pastores de hoy, que no solamente han desobedecido la palabra de Dios, sino que la han violentado, haciendo falsas interpretaciones, antojadizas interpretaciones. Por eso es tan importante lo que estamos estudiando el día martes. En este tiempo, dice la Biblia, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Ya vamos a ver el contexto. Pastores que están más preocupados de hacer lobby con los políticos, que andan con sus carpetas y sus agendas llenas de cosas de hacer y no tienen tiempo para este libro. Que llegan con discursos al púlpito muy lindos, muy alentadores, pero que no hablan la palabra de Dios. Oseas, capítulo 4. ¿Cuál es la primera regla del estudio bíblico? Contexto. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y he oído varias veces a predicadores, pastores arengando a su pueblo que no estudian la Biblia. Pero ¿sabe cuál es el contexto? Hay que leer el versículo completo, nada más. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿A quién está hablando? A los sacerdotes. Si el pueblo no conoce la palabra, es por culpa del sacerdote. Eso es lo que dice el versículo en su contexto, y cambia todo el sentido. Por eso a usted le gustará más un pastor que cuente lindas experiencias, buenas tallas, buenas historias, que sea entretenido, que le ponga dibujitos, que le hable la Biblia tal como es, que ande metido ahí en los asuntos políticos. ¿Para qué? ¿Para obtener un feriado en el calendario? ¿Eso es lo que quiere Dios de su pueblo? ¿Ser reconocido? Los príncipes y el pueblo. ¿Sabe qué estaban haciendo los príncipes y el pueblo como en este tiempo lo está haciendo? Construyendo la democracia. En eso están nuestros gobernantes y el pueblo, construyendo la democracia. La democracia es el gobierno de las estadísticas, donde se votan leyes inmorales, pero todos estamos de acuerdo. Y como dice ahí, se conjuran, se ponen de acuerdo. La democracia pone a todos de acuerdo para legislar en favor del pecado. Y eso está haciendo nuestro gobierno y todos los gobiernos a pasos agigantados. Y el Señor dice, todos culpables, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué pedante el mensaje de Ezequiel. Los cargos han sido presentados, la sentencia decretada, el acusado desenmascarado. Pero ¿sabe cuál es el gran ausente en este juicio? El abogado defensor. Y aquí sí que nos toca la responsabilidad a nosotros. Verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no
lo hallé. Lo extraño de este juicio es que no hay abogado defensor. No hay quien entre todos ellos, dice el Señor, que hiciese vallado, que se ponga ahí entre el juicio que yo voy a ejecutar y este pueblo traicionero y pecador, inmoral y degradante. No hubo quien levantara un cerco, levantara un muro para defender a la ciudad y que se pusiese en la brecha, en ese forado en el muro por el cual iba a entrar Babilonia para destruir delante de mí. No hubo quien se ponga en medio. El gran ausente, el Señor buscó, ¿sabe qué buscó? Un intercesor. No había ninguno. El único que podía hacerlo era el profeta Jeremías, que todavía vagaba por las calles de Jerusalén. Pero Dios le dijo, ¿sabe qué le dijo a Jeremías? Busquemos Jeremías. El Señor estaba decidido a enviar su juicio. Jeremías 11, versículo 14. Tú pues, el mismo tiempo, el mismo contexto, el mismo sitio, la misma situación. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día en su aflicción, que en su aflicción clamen a mí. El Señor viene con su juicio que se llama la gran tribulación y no lo va a detener. No lo va a detener. Su justicia lo amerita, el juicio de Dios lo amerita. Pero capítulo 5 de Jeremías, versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en las plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Buscaban, y el Señor buscó, y no halló a nadie que intercediese. ¿Sabe qué? El pueblo ni se dio cuenta que había una brecha tan grande que los tenía completamente desprotegidos e indefensos. Busqué entre ellos hombres que hiciese vallado. ¿Sabe, hermanos? El Señor está buscando intercesores. El Señor puso esta palabra en mi corazón estos días y me dijo que este era el mensaje para usted y para mí. Debemos ser la gente que se dé cuenta del peligro que corre el mundo alrededor nuestro. Cada uno de nosotros es un egoísta empedernido. Demasiado ocupados de nosotros mismos, de nuestra pinta, de nuestra apariencia, de nuestra comodidad. ¿Habrá entre nosotros hombre que quiera ser vallado? Dice que se pusiese en la brecha. Una metáfora, una rotura ahí en el muro donde el enemigo puede entrar y destruir. Que el intercesor mismo sea quien se ponga como barrera de contención sobre lo que Dios va a hacer. ¿Se atrevería usted a tomar ese lugar? Que se ponga delante de mí, en pie, convencido que en la oración hay poder, que nosotros podemos, entre comillas, de alguna manera, convencer a Dios que detenga su juicio, pidiendo misericordia. Como sacerdotes de Dios estamos más cerca de Él que ninguno. Y tenemos esta oportunidad, este privilegio, esta confianza, aún este derecho
de ir a la presencia de Dios a pedir en favor de otros. Dice, en favor de la tierra, para que yo no la destruyese. El propósito de Dios es que se interceda para que no haya destrucción. Conociendo el estado desesperado del pueblo, de inmoralidad y corrupción, y el propósito de Dios de destruir, deseaba que alguien pudiera ponerse ahí al medio. Y al final del versículo dice, y no lo hallé, ninguno entre ellos, todos, ni sacerdotes, ni profetas, ni gobernantes, ni nadie en el pueblo era capaz, moral ni espiritualmente. Busqué, dice él, y no lo hallé. El mensaje, hermanos, para esta mañana en síntesis es esto: ante la inminente venida del juicio del Señor, la gran tribulación sobre el mundo en estos días, es necesario que nosotros, como creyentes, nos pongamos en la brecha para interceder en favor de aquellos que van a ser destruidos por el juicio de Dios. Y yo lo quiero hacer bien práctico para usted y para mí. Que piense usted en una persona y que se proponga en esta mañana, en fe delante del Señor: yo me voy a poner en la brecha, yo me voy a poner ese lugar para interferir entre el castigo de Dios y la condición, no sé, de tu hermano que no conoce a Cristo, de tu papá, de tu mamá. Piensa en una persona, porque el juicio viene. Y si nosotros podemos darnos cuenta de al límite que estamos en relación del juicio que viene sobre el mundo, debemos hacer algo concreto y real. Nosotros tenemos que darnos cuenta, la intercesión no es una opción, es una obligación. Por el hecho de ser hijos de Dios, ¿quién te va a dar gracias en el cielo? Porque oraste por Él. En Génesis capítulo 18, Abraham, el amigo de Dios, acostumbrado a hablar con Dios y Dios a hablar con él. Y aquí viene la destrucción total sobre Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 16: y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios siempre revela sus planes detallados a los suyos, a sus amigos que somos nosotros. Él no nos va a encubrir lo que Él va a hacer con el mundo. Pero ¿qué sigue? Versículo 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, etcétera. Verso 20: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos, como en este mundo actual, se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El clamor del pecado, de la maldad, de la corrupción que aumenta delante de los ojos de Dios, y el Señor va a mandar el castigo. ¿Y qué hace Abraham? Se pone en la brecha. Dice verso 23: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Empieza a apelar a Dios. Y aquí nos va a enseñar cómo interceder. ¿Sabe qué está apelando? A la justicia de Dios. Él tiene en mente, ya sabemos, a su sobrino Lot. Quizás haya 50 justos en la ciudad, dice el verso 24. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos? Apela a la misericordia de Dios. ¿No perdonarás por amor? ¿Sabe? Él sigue así. 6 veces
Él repite el ruego, porque el intercesor no cesa de pedir y de pedir hasta que siente la convicción de parte del Señor que debe dejar de rogar. Dice el 33, y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Dejó de insistir, ya tenía la respuesta. Intercediendo, clamando, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Capítulo 19 de Génesis, verso 29. Bueno, Abraham se acerca ahí a un lugar alto donde había estado conversando con Dios, donde había estado orando, y miró, dice, hacia Sodoma y Gomorra y vio el humo del desastre. Y el 19:29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción a asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Habrá poder en la intercesión? Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, gracias una vez más por tu palabra. Es dura, es difícil, pero muestra la realidad nada más. La realidad del mundo en pecado, en inmoralidad, en alejamiento, Señor, de tu presencia, pero también muestra la realidad de nuestra propia vida, el gran ausente, el defensor. Señor, en esta mañana hay un desafío para nuestra vida, que podamos cada uno de nosotros tomar la decisión de ponernos en la brecha en favor de alguien. Señor bendito, será un familiar directo, un hijo, un esposo, una esposa, un nieto, una nieta, un tío, un abuelo. Pon en nuestro corazón a alguien, Señor, para que podamos abrazarlo con todos los beneficios que tenemos de ser hijos de Dios. Podamos usar esos beneficios en favor de alguien que está destinado al juicio y la destrucción. Abrazarlo con amor delante de ti y pedir por él. Si somos 80 aquí en esta congregación, ¿cómo no podremos salvar 80 más? Y no porque la salvación dependa de nosotros, tú eres soberano en eso, lo entendemos muy claro. Pero Señor, que estemos orando por la salvación de los perdidos. Tú nos has hecho reyes y nos gusta disfrutar eso, pero también sacerdotes, que nos guste disfrutar el interceder, el ponernos allí, Señor, en medio, para de alguna manera convencerte, Señor, de que por amor a ti mismo no destruyas a tal o cual persona, que por amor, por misericordia, Señor, le puedas rescatar y le puedas salvar. Oh Señor, ayúdanos en este día a hacer un compromiso contigo. Yo les voy a pedir que se tomen unos minutos para pensar en el nombre de alguien, de una persona, familiar, vecino, amigo, compañero, y se proponga delante del Señor no dejar de rogar por él. No esté usted ausente
de la obra del Señor en el mundo. Si ya tiene esa persona, le voy a pedir que haga este compromiso con el Señor. Padre bendito, en este día queremos tener un compromiso contigo respecto de la persona que estamos pensando. Queremos interponernos en tu juicio sobre esa persona, apelar a tu misericordia, a tu paciencia, a tu perdón, a tu gracia. Dios le ha dado a Jesucristo el poder de dar vida a quien Él quiera. Pero Señor, nosotros queremos pedir, ya no por las necesidades de la iglesia, de los ministerios, de las misiones, sino de esa persona, bien concreto, bien real. Tú nos usarás a nosotros mismos para evangelizarles, usarás a otros, no lo sabemos, no es lo más importante. Lo importante, Señor, es que esa persona sea salva, y de una u otra manera tú lo harás. Que no confiemos ciegamente en la predestinación, tú tienes tus escogidos, pero que confiemos ciegamente en tu amor y en tu misericordia y en tu perdón. Y queremos clamar de aquí en adelante, Señor, hasta que tú vengas. Nos quedará poco tiempo, mucho tiempo, no lo sabemos, por aquella persona, para que tú tengas misericordia. Que tú no digas de UCB Trigales, busqué quien se interpusiese y no lo hallé, sino que entendamos, Señor, que tu palabra debe ser obedecida por sobre todas las cosas. Damos gracias a ti por hablarnos con mucha claridad, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Vamos a cantar esta alabanza donde habla de